Y vamos a empezar, a partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. Vamos a desahogar los temas porque hay muchos. Vayamos primero a la salud del PG. El actual presidente es un hombre con una salud quebrantada desde hace ya algunos años. Su descuido en la alimentación, un hombre obeso, un hombre que no hace ejercicio, que no se cuida, siempre sometido a tensiones, un ritmo de trabajo de locos, cuando no es un hombre fuerte, un hombre que esté sano, vamos a decir, físicamente, en una buena condición física. Tuvo 2 infartos y según me ha comentado personas que están enteradas de esa situación, en aquel entonces le pusieron 2 stents. Los stents son unos globitos que se insertan en la arteria que está tapada o medio tapada y lo que hace esta redecita abre para que sea posible el flujo sanguíneo. Le pusieron 2. Bien. ¿Qué ha sucedido durante este gobierno en estos 3 años? El bulto, ¿se acuerdan ustedes que al principio él en la carretera comía birria, barbacoa, etcétera, etcétera, garnachas y se hartaba, como decíamos en mi tierra, porque estaban las fotos ahí donde había 6, 7, 8 platos y jugo y tortillas y todo? Pero como era de gorra, de haber dicho, de una vez aquí me atraco. Muy bien. Evidentemente eso cobra. Un organismo como el de este hombre, delicado, con 2 incidentes cardíacos previos, con un exceso de peso más que evidente y sin hacer ejercicio, y según me han dicho también, reacio a tomarse los medicamentos a su hora, como debe de ser. De tal manera que ese viernes del cateterismo de rutina, el cateterismo no fue de rutina, fue una situación de emergencia. El presidente ya después de la mañanera tuvo un desvanecimiento, una cosa así, y en ese momento, vámonos, de emergencia al Hospital Central Militar. ¿Por qué? Bueno, porque la decisión en ese momento la tomó seguramente parte del cuerpo o del destacamento de militares que están ahí cuidándolo las 24 horas, y está más cerca el Hospital Central Militar que Médica Sur, que es donde él normalmente se ha atendido. Dice él que hace chequeos, check-ups, como le llaman, etcétera. Yo lo dudo que lo haga, pero el caso es que lo llevan al Hospital Central Militar en una situación delicada, porque parece que lo que él sufrió fue lo que llaman una angina de pecho. Es una situación cardíaca producto del taponeo de coronarias. De eso murió el presidente Juárez. Por eso se parece mucho a Juárez. En un descuido van a morir de lo mismo, una angina de pecho. Y ahí van, como diría el presidente Manuel Macron, en chinga, van al Hospital Central Militar. Ahí en ese momento la tarea fundamental del equipo médico es estabilizar al paciente. Y en una situación como esa, no es algo que se logre en 10 o 15 minutos, sino puede tomar algunas horas. Una vez estabilizado el paciente, en ese momento se procedió a hacer lo que normalmente se hace con pacientes cardíacos, a realizarle un cateterismo. Se lo hicieron, creo que por la mano izquierda, meten un catéter donde va una camarita y va diciéndoles a los médicos cuál es la situación de las arterias, dónde hay bloqueos, de qué porcentaje de la sección transversal de la arteria está bloqueada. Parece que como consecuencia de los hallazgos que que tuvieron los médicos al ver los resultados del cateterismo, recomendaron 2 stents. Sin embargo, parece que nomás pudieron ponerle un solo stent.
Ya no es una operación difícil, es un procedimiento que se hace por miles en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí, por razones económicas, no se hace en el mismo número, pero hay cardiólogos altamente calificados para realizar ese tipo de procedimiento. Pero aquí viene lo interesante. El presidente de la República debe quedarse en reposo allá en el Hospital Central Militar. Habían dicho que se había ido a Palacio, no. Pernoctó en el Hospital Central Militar. Incluso el video que grabó, lo ven ustedes con una casaca militar, una chaqueta militar, de tal manera que este hombre en su soberbia, en su locura, llegando y órale, haciendo lumbre, vámonos a grabar el video para decirle a la gente que está bien, que está al tiro y que los médicos lo dieron de alta y le dijeron usted puede hacer su vida normal. Falso de toda falsedad. En privado los médicos, ¿cuál fue su diagnóstico? Dada la situación que encontraron en el músculo cardíaco, el pronóstico es que el presidente podría enfrentar una situación fatal en corto tiempo. El presidente no está en condiciones de llevar físicamente, por supuesto, un ritmo como el que él quiere y desea llevar. No está en condiciones. Las tensiones a las que somete a una persona el puesto de presidente de la República, donde sea, es de una alta gravedad para persona que no hace ejercicio, que no tiene una alimentación sana, un régimen alimenticio perfectamente definido, a una persona que no se mantiene dentro de los límites de una salud buena en términos de su peso. El presidente es un viejo panzón, diríamos en mi pueblo, y eso genera presiones para el músculo cardíaco, para el corazón. En esas condiciones, pues, no hay duda que el presidente, de manera quizás sin pensarlo, está buscando, desde mi personal punto de vista, inmolarse. El presidente ya se dio cuenta que nada le sale. Ya se dio cuenta que no hay dinero para todas las babosadas que ha planteado. No va a alcanzar los recursos. Entonces dice, si no va a haber dinero, si eso me vería obligado a elevar la deuda o a subir impuestos o a recortar gasto, eso yo no lo voy a hacer. Como no hay magia en esto de las finanzas públicas, el hombre le mete más brío, vamos a decir, a lo que anda haciendo y eso le causa un daño mayor en menos tiempo a su corazón. De tal manera, y esto es materia psiquiátrica, esto es fácilmente entendible. Hay personas que andan buscando perder la vida de manera consciente para dejar algo así como el mártir. Él salvó a la patria, sentó las bases de la 4T. Eso no es cierto, son paparruchadas. No sentó las bases de nada. Así como él llegó y haciendo una bola de maromas logró modificar algunas leyes, algunas modificaciones constitucionales, así también un presidente que llegue sensato, no como la anticientífica o el florero del Edén o Ebrard, no, sino alguien realmente que quiere este país y le sepa al asunto, operando políticamente con el Congreso, cambiaría y dejaría las cosas como estaban cuando íbamos avanzando. O sea, que eso de que ya no van a cambiar, ténguele, eso no es cierto. Eso habla de la locura de este hombre. Entonces les digo, lo que me dicen estos amigos es que el juicio que hay entre médicos de buen nivel y que tienen acceso a la información privilegiada de la salud del presidente, hablan de que no debe descartarse que en un corto tiempo, si sigue así, y efectivamente esta semana nos prueba que va a seguir. No le interesa al señor, quiere morirse siendo presidente de la República. Y si lo pueden llevar en los últimos minutos
a la cama donde murió Juárez, para él va a ser lo máximo eso. Ese es el problema relacionado con la salud del presidente. Ahora bien, hay otro elemento que vale la pena aquí ponerlo en la mesa. Una situación que enfrentan las personas que han sufrido cuestiones cardíacas, infartos, taponeo de coronarias, etcétera, que no se cuidan, es el caer en situaciones emocionales severas, corajes, una tensión. Así. Si ustedes vieron algunas escenas de las mañaneras de la semana en estos días y otros días, a raíz sobre todo de la casa esta de Houston, el presidente estuvo a punto de perder los estribos, si no es que perdió los estribos. Este tipo de situaciones son muy peligrosas para personas con la situación de la salud que tiene el presidente. Pero eso no lo detiene, porque el hombre está fuera de este mundo, está loco. Él piensa que no le va a suceder nada, no. Así, con otro video de Carlos Loret y de Broso, en un descuido cae ahí como postal de papas ahí en el atril. ¿Por qué? Porque una emoción fuerte, una cosa así de coraje, paz, un infarto fulminante y ahí queda. ¿A quién le van a echar la culpa? A todos menos a él. Cuando la realidad es que él anda buscando, con un celo digno de mejor causa, morir como presidente de la República. Esa es la realidad que algunos amigos bien informados me han hecho saber respecto a la salud física y mental del presidente de la República, mejor conocido aquí entre nosotros como el bulto López Obrador. Ese es el tema. Muy bien. Vayamos ahora a algo que lo desahogamos rápidamente. ¿Les ha tocado descubrirle un truco a un mago ustedes? O cuando eran chiquitos, cuando eran jovencitos en las piñatas, ese truco ya de ahí sacó de la manga, sacó el listón y la moneda la traía por acá en la otra mano. Esos magos chafas o con poca habilidad para la prestidigitación eran presa fácil de niños abusados que veían, ya, y ya lo sabemos. Hay magos buenos como Chen Kai, por ejemplo, ¿no? Que son unas chuchascuereras para eso, pero hay otros muy chafas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje que les descubría los trucos a los magos? Beto el Boticario. Magazo, decía aquel. Entonces, ¿qué pasa con el presidente? Es lo mismo. Es tan chafa, tan burdo, producto de su ignorancia de temas fundamentales para la gobernación, como es la economía, como son las política fiscal, la salud de las finanzas públicas, que sus trucos ya no impresionan, se le descubren inmediatamente. Y hoy, por ejemplo, ¿quién se acuerda del testamento ahorita? Nadie. Nadie. ¿A quién le interesa hoy cómo se llama la designada para ser embajador en Panamá? Que no sabemos qué va a pasar porque él, en una posición sobrada, pasándose por el arco del triunfo las normas diplomáticas, dice, bueno, pues ahora designo a esta a ver si la aceptan o alguna cosa así, como retándolos. A ver, cabrones, rechácenme a esta. Pues resulta que Panamá podría rechazarlos a esta marihuana, que lo ha dicho ella, no estoy haciendo algo despectivo. Ella dice, yo soy una marihuana, me echo acá le quemo los pies a Cuauhtémoc y el ácido o el peyote, oh, qué chulada y cosas así. Esa es la que mandó o la que ha designado el presidente. La norma diplomática exige que antes de hacer público un nombramiento, hay que obtener el beneplácito del país receptor. ¿Por qué? Porque si esa persona no es adecuada o el país receptor no lo acepta, nadie pierde figura.
Entonces se envía otro, pero siempre por debajo acá, ¿no? Y ya cuando se acepta, entonces se da a conocer. El presidente esas cosas le vale al presidente. Vamos a ver qué sucede con esta señora, que en cuanto a locura y desprestigio es igual o peor que el acosador de mujeres, este historiador greñudo, que también él forma parte de la brigada de los que odian el jabón Camay. Otro distinguido miembro de ese ejército, de esa brigada, perdón, es el director del Fondo de Cultura Económica. Traen un pleito con el Camay, parece que esta gente nunca se baña, desaliñados, cochinos, todo. Será el estilo de esos intelectuales, ¿verdad? El hecho es que se ve todo socroso, dirían en mi tierra. Muy bien. Ahora bien, hay una cosa que vale la pena aquí señalar. El presidente abomina de que México esté en los foros mundiales. No le gusta, no le interesa, no le considera importancia alguna a que México sea un participante activo en los foros mundiales, porque allá van, agarran malas mañas y esto y que el otro, o por ignorancia. Y a la inversa, tampoco quiere que el mundo venga a México. No, 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 aquí nosotros, la política interna. Y eso me lleva a recordar una frase que pronunció el otrora, cuando era candidato, el candidato Felipe Calderón. Una bonita frase que dice así: yo quiero más México en el mundo y más mundo en México. Dicho de otra manera, yo quiero que México participe más en los mercados globales, pero también quiero que otros países también participen más en México y en su economía. El presidente es exactamente lo contrario. Él quiere menos México en el mundo y quiere que menos mundo participe en México. Es decir, el aislamiento típico de aquella época en que se formó el bulto, en los años 60 o 70 de este país, cuando era una economía cerrada, cuando teorizábamos sobre las bondades de estar aislados del mundo. Entonces, eso es lo que sucede en cuanto a Panamá, pero con una situación que se agrega a esta opinión del expresidente Valladares. Panamá es un caso que deberíamos estar estudiando, es un caso de éxito. Panamá es hoy uno de los grandes centros financieros del mundo. El aeropuerto que tiene, su competencia iba a ser Texcoco, ahora no tiene enemigo al frente. Prácticamente todo aquel que quiera ir a Sudamérica tiene obligadamente, casi que excepción hecha de 2, 3 países, pero tiene que pasar por Panamá. Y cualquier nacional de Sudamérica o de Centroamérica tiene que ir a Panamá para de Panamá irse a Estados Unidos. Esa es la importancia de los aeropuertos modernos, grandes, que representan una gran conectividad. No se diga ya de la carga, elemento importante también en los servicios que presta un aeropuerto de esas características. Entonces, en Panamá podrían levantarle un monumento al bulto López Obrador. Gracias por los favores recibidos. Panamá inició y ya concluyó un proyecto para ampliar, o sea, crecer la anchura de las esclusas donde cruzan los barcos. ¿Por qué? Porque las esclusas que había antes de esta ampliación eran muy angostas, porque cuando se construyó el Canal de Panamá, hace ya más de 100 años, esa era una anchura adecuada. Pero a medida que se van construyendo grandes barcos, contenedores o buques petroleros, se requiere una anchura mayor para que los barcos no tengan que dar la vuelta hasta Cabo de Hornos, allá en Argentina, Chile, allá en la parte sur. Entonces, abriendo eso, haciendo más amplio ese el canal de Panamá, una anchura mayor,
Eso permite que esos grandes barcos puedan pasar ahí con un ahorro importante en términos de tiempo y también de dinero. Panamá, pues, ha demostrado lo correcto de tomar decisiones en favor de la empresa privada, de inversionistas privados. Y ahí están los resultados. Por eso dijo el señor expresidente Valladares, México nos necesita más a nosotros que nosotros a México. Es una verdad de Aquilo eso. Ahora bien, ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar provocando a Panamá, peleándonos con Panamá, ofendiendo a Panamá, a su gobierno y a su pueblo? ¿Por qué? Yo tengo una hipótesis al respecto. En Canadá, digo en Panamá, hubo un centro de entrenamiento para militares de América Latina, en la parte de la zona del canal en aquellos años, donde militares de los ejércitos latinoamericanos iban ahí a prepararse en lucha antiguerrillera, contrainteligencia, cómo torturar, ese tipo de cosas. Quizá por eso, pero no lo sé, es una hipótesis. Pero si es por eso, qué bruto, porque eso pasó hace 50, 60 o más años, pues. Por eso afirmo, el bulto es un hombre de antepasado. Por eso le puse el bulto. El señor se durmió en el sexenio de Echeverría y despertó 45 años después. Y actúa y dice y piensa, si es que piensa, como si estuviéramos en aquellos sexenios. Esto de Panamá es una pifia imperdonable para corregir ese daño que le hemos hecho a las relaciones. La verdad es que va a tener que pasar muchas, muchas cosas. Vamos a otro tema. La Suprema Corte de Justicia decidió ayer, si no me equivoco, llegué a ver lunes, martes, creo que ayer, sí, ayer martes, el proyecto del ministro Pardo Rebolledo sobre la pregunta que debe estar en la boleta, en la papeleta para el proceso de revocación de mandato. En su momento yo expresé mi opinión, incluso con la abogada Carla Erika Ureña, ella tiene un programa en YouTube y amablemente me invitó y ahí comentamos el tema y planteamos que era una violación constitucional incluir también la opción para la ratificación. La Constitución en el 35 no dice eso. La única opción que debería estar era, ¿está usted a favor de la revocación de mandato por la pérdida de confianza del presidente para que no termine? ¿Sí o no? Eso es la que debía de haber hecho. Pero estos de Morena que no se roban solos porque no se puede, incluyeron la otra para venderla como ratificación de mandato. Ya se resolvió jurídicamente hace unos días que no es ratificación, que es solamente revocación de mandato. También ayer mismo la Suprema Corte, el Pleno, por unanimidad acordó que ni los partidos, ni sus dirigentes, ni legisladores, etcétera, funcionarios, deben promover la revocación de mandato, sino que es algo netamente ciudadano. ¿Les importa? ¿Detiene a esta gente? Para nada. Muy bien. Y ahora vamos a algo que yo cometí un error, lo reconozco, y ya subí el tuit correspondiente. Yo hice una pregunta capciosa ahí en el tuit donde digo, la Constitución en el artículo correspondiente en el 35 establece que el número de casillas que debe abrirse o debe instalarse debe ser igual al del proceso anterior. Yo cometí un error. No es la Constitución, sino la ley federal del proceso de revocación de mandato, que es la ley reglamentaria y que ese artículo en su fracción correspondiente dice así, es el artículo 41. Dice el artículo 41 en el párrafo segundo. El instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Es decir, el anterior proceso
que fue la elección presidencial, que fueron 162,000 casillas. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Si se van a instalar nada más 50,000 o 60,000 casillas, contraviniendo lo que marca el artículo 41, párrafo segundo, la pregunta sería, ¿es legal esa consulta sobre el proceso de revocación de mandato o es totalmente violatorio de la ley federal? Esa es la pregunta. No les interesa en lo más mínimo a esta gente. Lo único que les interesa es que si votan 100, 51 digan que se quede, ven, el pueblo me acepta. Es lo único. Lo curioso es que así votar en 10 o 5 o nadie, el señor se queda. ¿Por qué? Porque el artículo 82, si no me equivoco, o el 83, dice que el presidente ha sido elegido para un periodo de 5 años, 10 meses. Brinque, pataleo, lo que sea, ese es el encargo y la orden constitucional. Y por eso votaron 30 millones de electores a favor del bulto. No tiene que preguntársele a la gente absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque el señor tiene un mandato constitucional que cumplir. Pero la gente pues, no cree eso, pues. O sea, por desgracia, la falta de conocimiento, la ignorancia, genera esa situación. Ahora bien, ya me falta el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya dije eso. Creo que no, ¿verdad? Ese no lo he dicho. Muy bien. Miren, el presidente es una persona que dice muchas mentiras, particularmente en materia económica. Les voy a leer aquí los pronósticos para el crecimiento del PIB de alrededor de 32, 33 bancos mexicanos que operan aquí en México, que dicen en promedio que el Producto Interno Bruto para el año en curso, el 2022, va a crecer mínimamente 1.5 y el máximo va a ser 3.6. Pero el promedio va a crecer 2.4. 30 y tantos bancos, sus áreas de prospectiva económica. Pero sale el presidente que dice, no, ¿y cómo que estamos en recesión? Porque hay un concepto pues más mediático que otra cosa. Le llaman algunos técnico. No. Una economía está en recesión cuando cumple las condiciones que el National Bureau of Economic Research, Oficina Nacional de Investigación Económica, que es la entidad encargada en Estados Unidos de definir cuándo comienza y cuándo termina un proceso recesivo. Entonces ellos manejan 4 o 5 indicadores: inversión, empleo, consumo y algún otro que no recuerdo por ahí. Entonces, sucede, y de ahí el error es que se define una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos negativos. No. Entonces resulta que las más de las veces, cuando estas caídas en la inversión, en el consumo, en el empleo, etcétera, pues la economía está en un porcentaje negativo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si hay 2 trimestres negativos ya es una recesión, no necesariamente. Entonces, algunos pues que no saben si avientan eso. Entonces el presidente, cuando alguien le pregunta al respecto, no, es que vamos a estar en recesión, estamos muy bien, y este año ellos dicen que vamos a crecer al 2, es lo que quisieran, pero vamos a crecer, ahí les va, les dijo así, retador, como diciendo, no se me vengan en bola, cabrones, no más de 15 en 15. El 5% va a crecer este año. Es más, dice, el 2023 el 5 y el 24 el 5. Pero como al mago malo, le descubrimos inmediatamente el truco. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información
que publica la encuesta quincenal de Banamex, los planteamientos de los informes trimestrales de Banco de México. Es decir, no hay forma, pues, de eso. Es una locura eso. ¿Pero por qué lo dice? Es que yo tengo otros datos. No es cierto. No tiene otros datos. Si la misma Secretaría de Hacienda planteó en septiembre del año pasado el 4.1 y cuando se haga el ajuste, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria, ahora el último de marzo, va a ajustar a la baja su porcentaje de crecimiento. Vamos a ver qué dice el presidente cuando Hacienda deba ajustarse alrededor del 2.2, 2.3. Entonces el presidente, como les digo, ya no tiene trucos nuevos. Está repitiendo los mismos y no tienen efecto alguno. Al otro día o 2 o 3 días después ya se olvidó eso. Es como el caso del cateterismo, el caso del testamento. No tuvo efecto alguno. Ahora viene el crecimiento al 5%. ¿Qué va a decir mañana? ¿Qué va a decir el lunes? Lo que diga, ya no le creen. ¿Por qué? Porque alguna gente ha despertado, no manifiesta su diferendo con el presidente, pero ya no le cree. Ahora bien, ¿cuántos son esos que no le creen? Son muy poquitos. No, pero que acá son muy poquitos. Eso es de lo que hablé hoy en la mañanera. ¿Por qué? El listado nominal de electores tiene hoy alrededor de 92 millones de mexicanos. 92. ¿Cuántos piensan ustedes que siguen la economía y analizan que los modelos econométricos y ahora, cuánto les gusta? ¿10,000? ¿50,000? ¿100,000? Pues sí, pero resulta que los ciudadanos son 92 millones. Y de esos 30, 35 millones o 30 millones que probablemente, dicen ellos, podrían votar por Morena el 24, ¿cuántos creen ustedes que saben de economía, que saben qué es el PIB? Muy poquitos, casi nadie. ¿Por qué? Porque por desgracia esos mexicanos tienen un bajo nivel educativo. Y hay muchos que tienen un alto nivel educativo, pero son una bola de oportunistas sinvergüenzas que le dicen que sí para sacar beneficios. En esas condiciones, pues, de ahí lo que dije en la mañanera. Si los partidos no cumplen con su tarea de ir a los ciudadanos no van a, no vino el PRI ni el PAN, pero fíjate que yo escuché a Verdugo y dijo esto y por eso no voy a votar por Morena el 24. Eso no es cierto. Los cambios de mentalidad o el cambio de una decisión de emitir el voto a favor o en contra de tal o cual partido o tal o cual candidato no funciona así de esa manera. En esas condiciones, pues, el panorama luce negro o muy negro. Déjeme ver aquí. Tenemos, creo que ya hablamos de eso, pero hay algún tema que quiero comentar con ustedes. Este es un tema viejo en México. Algunos analistas o algunas personas que opinan sobre economía suelen decir, es que hace 40 años el tamaño de la economía, lo que llaman el PIB per cápita de Corea, era el mismo que el de México, o el de España, agarran el de España o algún otro. Esa afirmación es cierta. En 1983-84, la República de Corea o Corea del Sur tenía un PIB per cápita muy similar, prácticamente igual al que tenía México en ese mismo año. De eso no hay duda. Y si ponemos a Taiwán, quizá Taiwán andaría más o menos también en lo mismo. Muy bien.
Y dicen, pero 40 años después, las cosas han cambiado. Corea tiene $35,000 de Producto Interno Bruto per cápita y México se quedó en los 10,000. Y Taiwán tiene como 40,000 y México se quedó en los 10,000, lo cual también es cierto. Y ahí se queda la comparación. Entonces las personas dicen, no, oye, pues que estos políticos no dejaron y la mentira que te eché. Pero les faltó decir algo. Y tomo esos dos países que suelen tomar como referencia. Voy a incluir a España y voy a incluir a Taiwán y tener tres, Corea. Muy bien. Resulta que el caudillo, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo y no sé qué más de España por la gracia de Dios, etcétera, etcétera, dio un golpe de estado, asesinó a cantidad de gente y se convierte en dictador en 1939. Gobernó España mediante una dictadura cruel, violenta, durante 36 años y muere en 1975. Hizo avanzar indiscutiblemente a España en su estructuralmente hablando, en su economía, pero era una dictadura. 36 años, del 39 al 75. Eso es lo que le falta decir a las personas que hablan de este cambio. Pero ahora vayamos a Corea. En 1953, Corea era un país prácticamente rural o semirural. Cuando termina la guerra de Corea, no termina, están en una situación medio rara. No tiramos balazos, pero no hay paz. No firmamos, pero hay una división en el paralelo 38, en la zona de Panmunjom, ¿ya? Pero terminaron las hostilidades, vamos a decirlo. Muy bien. Corea estaba muy fregada en 1953. Pero vean ahorita, no sé quién conozca Seúl, su capital, por ejemplo. ¿Y cómo lo logró? Pues resulta que Corea tuvo durante 20 años, pues no, 50, 73, como 22, 23 años, tuvo a un dictador también, Park Geun-hye. Un dictador, pero de a de veras acá, de esos cabrones acá. Y ahí fue donde hizo que ¡rum!, se disparara el crecimiento de Corea. Y ahí está Corea. Ya entraron a la democracia, lo mataron en un atentado de otros militares y luego ya entró la democracia. Y luego el tercer caso, Taiwán. En 1949, cuando los comunistas logran alrededor de abril, mayo del 49, el control total del territorio chino, el Ejército Popular de Liberación, Chiang Kai-shek y algunos de sus ministros huyen desde el puerto de Nankín con una cantidad de dinero increíble en avión y se van, cruzan el estrecho de Formosa y llegan a Taipei o a Taiwán o Isla Formosa, le decían, la hermosa. Era una aldea de pescadores ese país, una aldea de pescadores. Y resulta que el generalísimo Chiang Kai-shek gobernó como dictador con mano dura, firme, alrededor de 3 décadas e hizo avanzar a punta de decisiones y órale, qué partidos políticos, qué sindicatos, ni madres, pero en chino, ni madres, ni sindicatos, ni oblelo, ni órale, en chino todo eso, que yo hablo chino. Entonces, estas personas que analizan estas cosas y dicen, hace 40 años México y Corea, hace 40 años México, sí, a ver, carnal, pero explica lo otro. Pero mientras allá tenían dictadores que tomaban las decisiones sin consultar con alguien, aquí teníamos democracia,
Aquí teníamos sindicatos, partidos políticos, competencia electoral, Congreso. La pregunta es, ¿qué preferiría usted? ¿Querría usted un país donde hubiera una mano dura y órale, por la derecha le marchan y un, dos, paso de roblado, ya? Y avanzar en 10, 15 años lo que no hemos avanzado en 50. ¿Eso querría usted para este país? ¿Dónde? No habría partidos políticos, no habría sindicatos, no estaría la CENTE, la CETEC, ni esto ni el otro. Y órale, a punta de guamazos y de balazos y órale. ¡Ay, cuánta violencia! A ver, les digo yo, ¿te asusta la violencia que generaría eso? ¿Y por qué no te asustan los 105,000 muertos en 3 años, descabezados, tasajeados, todos desbaratados? Eso no te asusta. No, bueno, no, 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 no. No me vengas a hablar de que la violencia que se desataría, pero ve lo que tenemos, nada más con este gobierno. 105,000 asesinatos descuartizados, descabezados, quemados, metidos en ácido otros. Pero eso no les asusta. Por eso le pregunto a usted, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que de repente cerráramos la tienda de los partidos políticos? ¿Cerráramos el Congreso y llegara un dictador y gobernara a punta de cojones, a punta de cataplines, diría mi entrañable amigo Paco Sea? Oye, perderíamos democracia, pero diría otro, pero tendríamos crecimiento económico, orden, empleo, limpieza, no llegaría la gente a violar la ley, bloquear vías de ferrocarril. Es decir, no hay desarrollo gratis que se alcance gratuitamente. ¿Ustedes piensan que Chiang Kai-shek no mató gente en Taiwán en esos 30 y tantos años? ¿O Park Geun-hye en Corea? ¿O en España Franco? ¿O Lee Yun-kwe en Singapur? ¿O Pinochet en los 18 años, 17 años que estuvo en Chile? Claro, mataron a mucha gente, sin duda alguna. Pero dicen otros, pero ve lo que dejó. Ve el avance que logró y que están hoy disfrutando. Yo no estoy manifestándole mi opinión personal, le estoy poniendo a usted en la balanza las cosas para que usted piense, para cuando otro analista diga, es que hace 40 años Corea y México eran igual en Producto Interno Bruto per cápita y vean ahora, usted dígale, momento, señor, pero para que esa diferencia se diere, hubo que estar en ese país, en Corea, casi 30 años con una de las más férreas dictaduras en Asia. Porque hay otra que es más férrea y asesina que esa, la de la República Popular China. China, cuando muere Mao Zedong en 1976, estaba a punto de caer casi en una guerra civil por el desastre económico que habían generado las políticas públicas de Mao Zedong. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Deng Xiaoping? Cambia totalmente la estrategia y dice, a ver, señores, así no funciona esto. No importa el color del gato con tal que case ratones. Muy bien. Gobernaron los comunistas en China de 1949 a 1980, con una economía cerrada, construyendo el socialismo. Todavía políticamente aquello es una dictadura, pero económicamente es una economía abierta, con cierre en algunas cosas, pero básicamente es una economía de mercado. Y los resultados en 42 años han sido espectaculares. ¿A cambio de qué? El único partido es el Partido Comunista de China. No hay sindicatos, no hay libertades democráticas como aquí. Le vigilan a usted su internet, no puede expresar opiniones contrarias a Xi Jinping porque va al bote.
¿Qué querría usted? Y así le podría mostrar otros ejemplos, pero siempre vamos a llegar a la misma pregunta. ¿Qué quiere usted? ¿Democracia plena? ¿Partidos políticos, sindicatos, movimientos de oposición como los de la CENTE, la CETEG, los estudiantes que cierran escuelas, etcétera, etcétera, pero que no haya crecimiento económico? ¿O que haya mano férrea, cierran los partidos políticos, cierre el Congreso y órale, a marcharle por la derecha y a gobernar por decreto, pero con crecimiento económico? ¿Qué preferiría usted? No me conteste a mí, contéstese usted. Y voy a terminar esta parte leyéndole algunas frases de un artículo muy interesante que apareció hace unas 3 horas en la edición electrónica del Financial Times, o creo que fue ayer. Muy bien, ahí le va. Dice, vamos a ver, el presidente ha sido forzado para nombrar un nuevo gabinete, el tercero de sus primeros turbulentos 6 meses, debido a la renuncia, ahora este lunes, del primer ministro, la señora Mirta Vázquez. Bajo el sistema político de este país, cuando un primer ministro renuncia, el presidente debe nombrar a su sucesor y etcétera, etcétera. Muy bien. Sigo leyendo. No hay una confirmación inmediata de quién va a suceder al ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda renunció también, una persona moderada, con una gran experiencia en materia de finanzas, y ahí le va por qué. En su carta bueno, no se sabe quién lo va a sustituir, pero se menciona a una persona, dice un economista con años de experiencia, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central. Si esa designación es confirmada, probablemente tardarán mucho para calmar a los mercados. Y ojo, el caos en el gobierno ha hecho un hueco en la confianza de los empresarios y debilitado la divisa de este país del que estamos hablando. El presidente ha sido criticado por su política cambiante y por hacer declaraciones que más tarde ha tenido que retractarse o explicarlas. Si bien ha sobrevivido a un intento de destituirlo y seguramente va a enfrentar otros, al mismo tiempo su aprobación ha caído desde tal por ciento hasta tal por ciento. Luego dice, en su carta de renuncia el lunes, la primera ministra dijo, ojo, no es posible, dice, formar consensos dentro del gabinete. Y en una clara crítica al presidente, dijo también que el Ejecutivo, con sus dudas e indecisiones, que ya son inaceptables. Temprano el martes, o sea, ayer, un secretario de la presidencia también renunció y en su renuncia describió la ausencia de un sistema de trabajo organizado desde el principio de la presidencia de fulano. El secretario que estaba renunciando dijo que el gobierno estaba plagado por el desorden y una falta de rigor en respetar ciertas reglas. Muy bien. Yo no sé si adivinan ustedes a qué gobierno me refiero y a qué presidente me refiero, pero por más similitudes que encuentren, no es México ni es el bulto, es Perú. Perú, dijeron Pedro Castillo, el del sombrero que parece batea acá, y este sí viene.
el señor, con todo respeto, no es más ignorante porque no es más viejo. Vea el resultado. ¿Qué le quiero decir con esto? Los políticamente correctos caen en el truco de apoyar a alguien que les vende justicia social y todo muy fácil, pero no les dice el precio que hay que pagar. El caso de López Obrador de libreto. Vamos a hacer esto y vamos a dar acá, pero no les dijo cuál era el precio que había que pagar. Ve el desastre, así como dicen del presidente de Perú, es un desorden el gabinete, lo hay aquí. El presidente dice cada tontería que luego tiene que rectificar, igual que aquí. No hay un estilo de trabajo claro con medidas correctivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es probable que la suerte que le espera a ese hombre, quizá bien intencionado, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué tenemos aquí? Ya le di México como ejemplo y Perú. Ahora vea los otros países que le di antes. ¿Cuáles, dónde le gustaría a usted que sus hijos y sus nietos vivieran? ¿En Perú? ¿Aquí? ¿Con el desastre de la violencia criminal desatada? ¿Con la ignorancia del gobernante y de la mayor parte, si no es que la totalidad de los funcionarios? ¿Con una corrupción rampante igual o peor que en los gobiernos anteriores? ¿O estar en algunos de esos países donde las cosas se manejan no de manera democrática, sino autoritaria, pero al corrupto le dan un balazo en la nuca? A los maestros son los profesionistas mejor pagados, como es Singapur, por ejemplo, donde si usted tira una colilla de cigarro en la calle, vas para el bote, $500 de multa. Que si un chamaco súbdito inglés raya con una corcholata un carro, lo condenan a 15 o 20 varazos de bambú. ¡Paz, paz! Se escandalizó el mundo, pero los varazos no se los quitó el chaval. ¿Cuándo va a volver a meterse con un carro que no sea el suyo? Jamás en la vida. Por eso quiero terminar esta parte editorial preguntándole a usted, ¿qué querría para México? Este desorden, esta incapacidad o esta ignorancia y esta locura y soberbia del que está al frente del gobierno y esta bola de serviles que se avienen con él, que le dicen que sí a todo, o un gobierno que fuera duro, de mano dura, de orden, pero que hubiera crecimiento económico, hubiera transparencia y hubiera honradez. ¿Qué preferiría usted? Y para terminar, le voy a recomendar un libro, aunque me regañe mi mujer porque me levanto. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. A este libro llegué por quien me lo recomendó fue Enrique de la Madrid. Él fue el que me dio los datos. Él habló de este personaje, de este libro, en un tuit. Entonces yo le pregunté, oye Enrique, dime el dato. Y me lo dio y lo adquirí. El título se llama Del tercer mundo al primero. Esta es la historia de Singapur de 1965 a 2000, 35 años de dictadura férrea de este señor Lee Kuan Yew, donde tomó el ejemplo Deng Xiaoping. Es un librazo donde plantea el señor cómo fue tomando decisiones, qué gobierno construyó, con qué objetivo. Y Singapur es un pedacito, ni siquiera una isla, es un pedacito, es una ciudad-estado que ni siquiera tiene para agua potable, la tiene que recibir de Malasia, que está cruzando ahí un río. Le dejo la pregunta, pues, ¿qué prefiere usted?
¿Tener un gobernante como este señor? ¿O tener uno como Chiang Kai-shek, como Park Geun-hye, como Pinochet, como Franco, como Mao, como el que quiera usted? Donde no había democracia, pero había crecimiento. ¿O quiere usted uno como el payaso de Evo Morales que lo sacaron por autócrata, le falló? ¿O como el loco de Rafael Correa que destrozó Ecuador? ¿O el actual, con todo respeto, Pedro Castillo que no ata ni desata? ¿O como el loquito que tenemos aquí? ¿Cuál prefiere usted? ¿O prefiere la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? ¿O la de Daniel Ortega en Nicaragua? ¿O la de Cuba, los Castro allá en Cuba? Ahorita quizá usted no piense en eso, pero a medida que nos vayamos dirigiendo al 24, usted va a tener que pensar en ese tema y tendrá obligadamente que darle una respuesta. Termina pues la parte editorial y ya son las 8:35 y los tamales esperan. Les ofrezco una disculpa, pero aquí debemos terminar porque además también mi garganta y estamos esperando el champurradito que yo hice. Los tamales sí los compramos en Tamali, ¿no? Eso sí. Espero que esta parte editorial haya sido de interés para usted y se plantee qué es lo que nos espera de no cambiar. La anarquía, el desastre económico que tardaremos 20 o 30 años en reponernos. Por eso les he suplicado, manden a sus hijos fuera del país. Mándenlos. Órale, hagan un esfuerzo. Vámonos, Uchili, váyase. Órale. Porque aquí esto va a ser un desastre completo. Digan lo que digan los babiantes seguidores y arrastrados y serviles y cobardes que le dicen todo que sí a López. Va a tener que decidir, no va a poder seguir usted acá entre azul y buenas noches. En fin, muchas gracias por su presencia. Les ofrezco una disculpa por cortar aquí, pero bueno, los tamalitos ameritan que le quitemos una media hora a la plática con Ángel. Les mando un abrazo y mi agradecimiento por siempre. Y aquí nos vemos el viernes. Y piénsele un poquito, hombre. Pues mandarle un saludo a Spencer. ¿A quién? Spencer. Spencer también dio positivo, ¿verdad? También dio positivo. Spencer es una de las dos personas responsables de este experimento que tenemos aquí. Él, amablemente, cuando yo no tenía la menor idea de esto, me dijo, sí se puede y yo te ayudo. Y él, de manera amistosa, desinteresada completamente, pasó noches para eso, y así empezamos primero con las, ¿cómo le llamamos? Videocápsulas, y luego le cambiamos a mañaneras. Él fue el principal artífice junto con otro buen amigo, Eduardo Echavarría. Los dos, no voy a decir quién más, quién menos, los dos en un gesto de amistad que yo reconozco. Posteriormente otros amigos nos apoyaron, pero los dos originales fueron Spencer y ahorita está positivo. Espero que pronto ya salga de esa situación, ya tiene las vacunas aplicadas, etcétera, etcétera. Pero mi agradecimiento o el agradecimiento de todos nosotros en la familia para él y a su esposa, a Dani, es total. Saludos, Spencer, recupérate. Le iba a decir, tenemos unas botellitas aquí, pero no toma, pues, no, él va a una Coca-Colita acá y ni modo, pues, pero ya lo convenceré, es joven. Un abrazo, Spencer, que te mejores pronto. Ahora sí, vámonos. Hasta el viernes. Buenos tamales.